Cardenal copete rojo. Es un pájaro de unos 19 centímetros. Es nativo de América del Sur. Se distribuye por gran parte de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil. Tanto machos como hembras son similares en aspecto. Presentan una cresta que pueden levantar o bajar. Esta presenta un plumaje rojo intenso, junto con gran parte de la cabeza, garganta y pecho. El dorso es gris oscuro, la parte ventral es blanca. Los juveniles presentan cresta, cabeza, garganta y pecho marrón anaranjado, muy apagado. Presentan un pico grande y grueso, color blancuzco, siendo más oscuro por encima del mismo. Esta ave habita sabanas y bosques en donde se alimentan de semillas, frutos e insectos. Su nido tiene forma de taza, anida entre las ramas. Su canto presenta silbos melodiosos. Es un ave buscada para el tráfico ilegal. Su estado de conservación actual a nivel internacional es de preocupación menor. Cardenilla. Es un pájaro de unos 16 centímetros. Se distribuye por gran parte del litoral argentino, llegando hasta el centro de Brasil. Se diferencia por su ausencia de cresta sobre la cabeza, su pico anaranjado y patas rosadas. También la garganta y parte del pecho es negro. El dorso es de un gris muy oscuro. Habitan las riberas en cercanías del agua, también en bordes de lagunas. Se alimentan de semillas, frutos e insectos. Jilguero dorado. Es un pajarito de unos 13 centímetros, nativo del noroeste de Sudamérica y en otro rango aislado de distribución en el centro del continente, llegando hasta el norte de la Patagonia argentina y chilena. Habita sabanas, áreas rurales, parques y jardines empoblados. El macho adulto es amarillo con cara más anaranjada. Las hembras y juveniles son pardos con parte ventral más blancuzca. Realiza su nido en huecos o en nidos abandonados de otras aves. Se los observa alimentándose en el suelo de semillas e insectos. Boyerito. Es un pájaro de unos 21 centímetros, de cola muy larga. Es nativo de gran parte del centro de Sudamérica. Su color es negro, a veces se observa su franja castaña en el hombro. El pico es fino y puntiagudo. Su cuerpo es de forma esbelta.
Suele colgarse lomo abajo para alimentarse de flores y frutos de las ramas. Habita selvas, bosques y sabanas. Espinero grande. Es un pájaro de unos 20 centímetros emparentado con los horneros. Se distribuye por gran parte del litoral argentino. Son de un color rufo encendido en gran parte del cuerpo, con el ojo amarillo muy llamativo. Realizan enormes nidos colgantes formados de ramas. Chinchero chico. Es un pájaro de unos 20 centímetros. Se distribuye por el centro de Sudamérica, llegando hasta el centro de Argentina, excepto en la ecorregión de la llanura pampeana. Presenta parte ventral pálida con ceja clara. El dorso es castaño, el pico es alargado levemente curvado. Habita selvas, bosque chaqueño y espinal. Su dieta es insectívora. Calandria grande. Es un pájaro de unos 26 centímetros. Se distribuye por gran parte del centro de Sudamérica. Presenta cola larga. Es gris parduzca en el dorso y más blancuzca en la parte ventral, con una ceja blanquecina. Su dieta es omnívora. Esta incluye frutos, insectos y pequeños reptiles y anfibios. Cotorra argentina. Es un psitácido de unos 30 centímetros, nativo de gran parte del norte y centro de Argentina, Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay y sureste de Bolivia, en donde son muy comunes y abundantes. Es de color verde en gran parte del cuerpo. La parte ventral es gris clara en la frente y de las mejillas hasta las patas. El pico es anaranjado. Se la suele observar formando bandadas. Son aves muy bulliciosas. Se alimentan de semillas, frutos y flores. Construyen su nido de gran tamaño con ramas y a gran altura. Pirincho. Es un ave de unos 40 centímetros, de cola muy larga. Se distribuye por gran parte del centro de Sudamérica. Presenta una coloración pálida, con una cresta eréctil desordenada. Se lo suele observar formando bandadas. Presenta una dieta oportunista. Estos atrapan insectos, huevos, pichones de otras aves, roedores y pequeños reptiles. Habita sabanas, arboledas, áreas rurales y parques. A menudo se los observa en el suelo o sobre árboles y arbustos. Estos realizan un nido en forma de cuenco con ramas y hierbas, en donde pone hasta 30 huevos. Anó chico. Es un ave de unos 33 centímetros. Se distribuye por el Caribe, parte de América Central y América del Sur, llegando hasta el norte de Argentina. Son de color negro con un pico grande elongado hacia arriba, pero aplanado hacia los lados. Habitan en espacios semiabiertos, en selvas y sabanas. Presentan una dieta insectívora.
también de pequeños animales. Se los suelen ver juntos formando bandadas. Carpintero real. Es un carpintero de unos 27 centímetros que se distribuye por gran parte del centro de Sudamérica. Habita selvas, bosques y áreas abiertas con árboles dispersos. Presentan cara blanca con corona negra y nuca color rojo intenso. Machos y hembras se diferencian por la coloración de la línea malar en sus mejillas. Si es roja es macho y si es negra es hembra. El resto del cuerpo puede ser amarillo y blancuzco al sur y verdoso al norte, con barrado negro en el dorso y moteado negro en parte ventral. Se alimentan de insectos que encuentran en la corteza de los árboles, también de frutas. Realiza huecos en los árboles en donde establece su nido. Carpintero campestre. Es un carpintero de unos 31 centímetros. Es nativo de Sudamérica. Se distribuye por gran parte del centro del continente. Se diferencia por su corona negra hasta la nuca. Parte de la cara y la garganta es blanca, el resto amarillo, también hasta el pecho. La línea malar en sus mejillas es roja en machos y negra en hembras. El dorso barrado siendo más oscuro y barrado ventral siendo más claro. Esta especie se encuentra más adaptada a las áreas abiertas, como campos, pastizales y sabanas. Además anidan en el suelo en hormigueros o termiteros, también en postes y huecos en los árboles. Suelen pasar mucho tiempo en el suelo buscando insectos como las hormigas o las termitas. Lechucita vizcachera. Es una lechuza de amplia distribución por el continente americano. Esta mide unos 25 centímetros. Presenta un plumaje manchado entre marrón y blancuzco. Presenta grandes ojos amarillos. Se encuentran activas tanto de día como de noche. Habitan en áreas abiertas en donde se las ve posadas sobre el suelo o en arbustos. Anidan en madrigueras subterráneas. Se alimentan de pequeños animales como insectos, pequeños reptiles y roedores. Ñandú. Es un ave no voladora de 1,70 m aproximadamente. Presenta patas alargadas y fuertes, perfectas para escapar de sus depredadores. Se distribuye por gran parte del centro de Sudamérica. Presentan un color gris en su plumaje. El macho presenta negro en la base del cuello. En las hembras es menos notorio. Habitan en áreas abiertas, como pastizales y sabanas. Su dieta es omnívora. Se alimentan de semillas, frutos, pequeños reptiles, pequeños anfibios y pequeños mamíferos. Su nido lo realiza en un leve hueco en el suelo en donde pone de 10 a 30 huevos.
Su estado de conservación a nivel internacional es casi amenazado. Urraca criolla. Es un córvido de unos 35 centímetros. Es nativo de Sudamérica. Se distribuye por sur y centro de Brasil, el este de Bolivia, Paraguay, oeste de Uruguay y norte argentino. Habita selvas, bosques y monte chaqueño. El vientre y el final de la cola es blanco. El dorso es negro violáceo. Presenta cresta aterciopelada negra, al igual que cabeza, cuello y pecho. La cola es larga. El ojo es amarillo. Presenta marcas celestes en la cara y detrás del cuello. Presenta dieta omnívora. Esta se compone de frutos, insectos, pequeños animales, huevos y pichones de otras aves y carroña. Anidan en los árboles. A menudo forma bandadas. Tucán grande. Es un ave de unos 59 centímetros, nativa de Sudamérica. En Argentina se distribuyen al noreste y noroeste del país. Presentan un pico grande y largo color naranja, con punta negra. Habitan en selvas. Su dieta es omnívora.